Hola, buenas tardes. Soy Rafael Cruz Guerrero, presidente de Conecta. Ya estamos aquí con ustedes como todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Telefórmula. Hoy voy a tener el gusto y el honor de entrevistar al doctor Eduardo Barragán, jefe de neurología pediátrica del Hospital Federico Gómez y además neurólogo reconocido a nivel internacional. Gracias, Eduardo. Desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente. Un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Ya estamos en Perfectamente, como todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, y hoy, como les decía, voy a tener el gusto de entrevistar a mi amigo, el doctor y neurólogo pediatra Eduardo Barragán, que es una eminencia a nivel internacional. Y bueno, pues vamos a empezar por lo más elemental, que es, mi querido Lalo, preguntarte quién es Eduardo Barragán antes de que empecemos con las preguntas de tipo científico. ¿Cómo estás, Rafa? Muchísimas gracias. Bien. Por invitarme a tu programa, por estar aquí, es un honor para mí. Eduardo Barragán, pues, médico, pediatra, neurólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde estoy cumpliendo 25 años de trabajar ahí. Nada más, 25 años. 25 años. Para mí el agradecimiento va de aquí para allá, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y pues sí, estamos en un programa muy importante porque pues pasamos por las principales plataformas de televisión del país y además nos escuchan en Estados Unidos. Entonces, pues a la gente que nos escucha en Estados Unidos le agradecemos que nos vea y pues este programa va a ser interesantísimo porque la pregunta inicial que quisiéramos que nos respondieras es ¿cuáles son los problemas más comunes que padecen los niños y jóvenes o también los adultos que están relacionados con la atención y la memoria? Fíjate que es muy interesante porque en los últimos años, después de que pasamos antes del 2000, donde había una serie de problemáticas en infecciones y en otro tipo de problemas, a partir de 1990 al 2000 se considera la época del cerebro y es donde se empieza a estudiar mucho más las características biológicas que determinan nuestro comportamiento en el día a día. Y entonces, seguramente ustedes lo han de vivir todos los días, donde pues en el colegio, en el trabajo, te dicen, pues el niño está muy disperso, muy distraído, no completa las tareas, se olvida frecuentemente de las cosas, ¿no? Le pide una cosa y no la hace, o también de repente empiezan a tener problemas de conducta, están muy irritables, explotan fácilmente ante una situación que no debería. Y esto cada vez se ha venido estudiando para entender si estos fenómenos de conducta y de atención tienen que ver con un problema en la crianza o con un problema neurobiológico que está determinando cómo tu cerebro va determinando la forma como te vas comportando y cómo puedes ir analizando y estimulando todos los estímulos que te llegan y finalmente cómo logras organizar el proceso. Entonces, hoy, desde hace ya muchos años, se sabe que hay un problema neurobiológico a nivel cerebral que se conoce como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y que esto tiene que ver en la forma como algunos circuitos neuronales van procesando muchos de los estímulos que tienen para poder mantener la atención y para poder lograr regular tus conductas. Es interesante porque es muy diferente tener un problema de atención a un problema de memoria. En general, en los niños y en los adolescentes, adultos jóvenes, el problema principal es un problema atencional, no tanto un problema de memoria. Okay. Ni tampoco, y es muy importante reconocer, que los problemas de atención no tienen que ver con un problema cognitivo. O sea, los niños que tienen, que eso es lo que se vuelve muy interesante, no es un niño es inteligente, puede aprender, puede hacer muchas cosas, sin embargo, no sostiene la atención, no puede concentrarse, y entonces eso provoca que vayan teniendo fallas cotidianas para lograr alcanzar sus objetivos. Muy interesante, pero fíjate que de lo que escuché, a mí me sale una pregunta que no está aquí en lo que nos pregunta el público, y es, o sea, no necesariamente tiene que ser un problema neurobiológico. Puede ser que haya un problema también de disciplina, de conducta, de cómo tú estás
criando al niño, ¿no? Claro, por eso es tan importante que cuando te dicen que tu hijo tiene un problema escolar o un problema en la casa o con los amigos, sí tiene que ser evaluado por un médico. Porque al final la inatención o los problemas de conducta es un síntoma. Yo siempre les digo, es como la fiebre, ¿no? O sea, cuando tu hijo tiene fiebre no necesariamente quiere decir que esté enfermo de la garganta o tiene una otitis. Hay múltiples causas. Entonces, cuando nosotros identificamos un niño con un problema de atención, lo que hacemos es ver si esto es un problema desde el punto de vista de crianza, es un problema desde el punto de vista ambiental, puede haber factores de enfermedades sistémicas, por ejemplo, niños que no duermen bien, niños que tienen problemas de crecimiento de amígdalas y de adenoides y que no respiran y roncan en la noche y están teniendo una fractura de sueño, problemas de hipotiroidismo y otras enfermedades pueden darte manifestaciones similares. Entonces, la revisión con el médico es no solo para determinar que efectivamente el niño está inatento, sino que no existen otras causas que están favoreciendo que el niño tenga este problema. Si descartas esas causas, ¿no? Entonces puedes decir y hacer un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención. Por ejemplo, una medición tan fácil como puede ser el hecho de medir el perímetro cefálico, ¿no? Y de repente te llegan y te dicen, es que mi hijo no está aprendiendo, no está pudiendo, y mides el perímetro cefálico y te das cuenta que el perímetro cefálico de ese niño es menor. Entonces tiene una microcefalia y la atención es secundaria, un problema neurológico y no necesariamente un problema neurobiológico del desarrollo. Qué interesante lo que nos platica Eduardo. Oye, y bueno, como tú estás mencionando el déficit de atención, ¿qué les podrías...? Yo creo que ahora se ha hecho muy frecuente que las mamás o los papás llegan a la escuela y el maestro, ¿no?, que es quien más o quien todos los días trata al niño, le dice, oiga, su hijo tiene un problema de déficit de atención, ¿no? Y tú decías hace un momento que el que debe determinar si un niño o una niña tiene un problema de atención no es el maestro, ¿sí?, o no es el tío, ¿no?, sino debe ser un especialista, un doctor, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los padres, independientemente de los síntomas que tú mencionaste, que se les olvidan las cosas, no ponen atención, no hacen las tareas, etcétera, cómo recomiendas tú que ellos observen a sus hijos para ver si realmente tienen un problema muy simple o ya es un tema más avanzado? ¿Cómo podrían los padres, antes de llegar ya al doctor, al especialista, determinar si su hijo tiene un problema más ligero, por decirlo de alguna manera, o más grave? Mira, yo creo que hay dos pautas muy importantes. La primera es, si te empiezan a decir que tu hijo tiene un problema, definitivamente es importante escucharlo, ¿no? El maestro da su opinión porque hemos trabajado mucho con las escuelas, la Secretaría de Educación Pública ha trabajado mucho sobre varias enfermedades, ¿no?, como puede ser obesidad, alteraciones visuales y evidentemente la atención. Entonces, a lo mejor el maestro te dice, tiene un déficit de atención y simple y sencillamente hay que escucharlo para decir, sí tengo que canalizarlo y buscar un especialista. Y la otra situación es que uno tiene que ver como papá objetivamente si este síntoma que tiene está impactando en el funcionamiento cotidiano del niño o no. Por ejemplo, si yo soy un poco inatento, distraído, ¿no?, pero al final puedo llevar mi vida sin ningún problema, no tengo repercusiones, seguramente este síntoma no es importante. Pero si mi hijo me dicen, es que su hijo no pone atención, se mueve todo el tiempo en el colegio y yo veo las calificaciones y está reprobando, no tiene amigos, se aísla, entonces dices, ok, este síntoma sí está teniendo una repercusión, una disfunción del proceso diario de mi hijo. De repente empezamos a ver síntomas, es bien interesante, vemos síntomas secundarios al problema del no funcionamiento y a veces nos llegan no por un problema atencional, sino nos llegan, por ejemplo, con dolores de cabeza o problemas de sueño o problemas de estreñimiento, que son estas repercusiones de ansiedad porque el niño no está logrando adaptarse y funcionar en el ambiente cotidiano. Y empiezas a rascar un poco y te das cuenta que el niño realmente está muy ansioso porque no lo está logrando. Entonces ahí cuando dice el papá, ok, estos síntomas que sí tiene, que me están diciendo en el colegio, claro, están teniendo una repercusión social, entonces tengo que atenderlo. Y otra vez regreso a la importancia de decir, no necesariamente tiene que ser un trastorno por déficit de atención. Si tiene un problema, por ejemplo, de anginas, de adenoides, y esto está repercutiendo en que el niño no pueda poner atención y no lo resuelvo, no es un problema que a veces uno dice, se le va a quitar con la edad, no te preocupes, en 2 o 3 meses pasa. Si no resuelvo el tema de este tipo, por ejemplo, un hipotiroidismo
subclínico y no lo resuelvo, esto puede tener impactos a largo plazo sobre el desarrollo y el crecimiento de mi hijo. Entonces sí es súper importante. Muchas veces los papás tienen mucho miedo a ir al médico porque para ellos es, si mi hijo me dicen que tiene TDA, eso es secundario a darle un fármaco, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de los tratamientos. Y es decir, no, lo importante es, si yo detecto que estos comportamientos no son porque estoy teniendo un problema de divorcio o porque papá tiene problemas, y es un problema neurobiológico, no es un problema de inmadurez, no se va a quitar como una palomita que de repente truene y ya se le quitó, ¿no? Sino que si no hago una intervención oportuna, va a generar una repercusión en toda esta formación de la red neurológica que se está estableciendo los primeros 15 años de vida. Qué importante lo que dijiste, porque además, fíjate, el tema de la respiración lo menospreciamos frecuentemente, ¿no? Nadie nos enseña a respirar, ¿no? Y la verdad es que cuando tú respiras mejor y te oxigenas mejor, pues todo tu resultado es infinitamente más positivo, ¿no? Sí, luego te dicen, no, bueno, pues como mi papá ronca, pues está bien, ¿no? Mi hijo ronca, pues ya lo copió, ¿no? Y entonces dices, no, espérate. No pasa nada. Sí es un problema ventilatorio que puede estar dando repercusiones, y no solo atencionales, sino sobre el crecimiento, talla, peso, ¿no? Que a veces es tan importante, por eso buscar cómo estimular también el desarrollo de estos procesos. De estas facultades. Bueno, vamos a ir muy pronto al corte. No se olviden que todos estos problemas del desarrollo cerebral están relacionados con este producto que se llama Conecta. Les presumo rápidamente que nos acaban de dar este reconocimiento internacional de calidad de servicio precisamente por la calidad del producto y el servicio que le damos a todos nuestros clientes. Les recomiendo que lo busquen en las principales tiendas de autoservicio y en las cadenas de farmacias. Vamos a corte y regresamos, por favor no se vayan. Lalo, nos pregunta el público si podrías dar algunos datos de cuántos casos pudiera haber en la República Mexicana de personas que tienen padecimientos relacionados con el desarrollo cerebral, en general, déficit de atención, autismos, Asperger, etcétera. ¿Tendríamos alguna información sobre ese? Bueno, hay varios estudios a nivel internacional que te permiten establecer la prevalencia de los trastornos por déficit de atención, y en general se considera, hay un estudio muy interesante de Guilherme Polanski que se hizo en Brasil, un metaanálisis, donde salió que el 5.2% de la población de niños y adolescentes tienen problemas de atención, y de estos hay que reconocer que hasta el 60 o 70% persisten hasta la vida del adulto. Antes pensábamos que estos problemas desaparecían en la etapa de la adolescencia y hoy se mantienen. Por lo tanto, en México se piensa que más o menos está afectado entre el 5 y el 7% de la población, lo cual hace muy frecuente que por lo menos en un salón escolar haya entre 1 y 3 pacientes con trastornos por déficit de atención o problemas de aprendizaje. Algo súper interesante que se modificó a partir de 2013 es que la Academia Americana de Psiquiatría modificó dentro de la clasificación y pasó a los trastornos por déficit de atención de un trastorno psiquiátrico a un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué significa? Que da manifestaciones desde los primeros años de vida, se establece el problema entre los 6 y los 12 años de edad y persiste hasta la vida del adulto. Entonces, por eso es tan importante la identificación temprana y empezar tratamientos oportunos para lograr modificar el proceso de la historia natural de la enfermedad. Y si juntamos a todos los trastornos del neurodesarrollo, donde están incluidos problemas motrices, del lenguaje, trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, más o menos se considera que hay una afectación entre el 15 y el 20% de la población, lo cual es un dato muy importante. Cada vez vemos con mayor frecuencia problemas de este tipo, no necesariamente con impactos de toda la vida y con impactos dramáticos que no se puedan recuperar, pero que la atención temprana definitivamente puede modificar lo que vamos a ir esperando en la evolución del niño. Bueno, yo por la amistad con la que me distingues y te agradezco, sí, tú sabes que yo soy un caso de déficit de atención y yo lo que les comentaría a los papás es, ya aclaró el doctor Barragán que no es algo que se quita en automático, o sea, sí requiere un proceso, un tratamiento, etcétera,
Pero a mí lo que me ha pasado, me encantaría que opinaras sobre eso, es que pues ya por la edad te haces un poquito más racional, no mucho, pero un poquito más racional, y entonces pues ya no estás con los pies tan inquietos, aunque yo veo muchos adultos de mis edades, ¿sí?, que pues, los ves y están con los pies inquietos, ¿no? Y se paran y están platicando, oye, ahorita vengo, y van y regresan, o sea, no controlan esa hiperactividad. Pero hay algunos casos, como el de tu servidor, en el que sí, pues ya si estás en una junta importante o estás en una entrevista tan agradable y tan importante como la que estoy teniendo contigo, pues no estás parándote, no estás fuera de tu control físico, ¿no? Y igual, pues si eres inatento, que sería mi caso, si tienes que preparar un informe para una junta o algo, pues trabajas ya por prioridades y te concentras en lo que te debes de concentrar. Pero tú sabes de casos así de adultos que a pesar de que tengan o lleguen a ciertas edades, no se controlan, o sea... No, bueno, es muy interesante lo que estás diciendo porque hoy se divide. Puede haber remisión de los síntomas en la etapa del adolescente o algo que se llama el TDA residual, ¿no? Donde logro compensar por el desarrollo cognitivo, el desarrollo de las funciones mentales superiores que se da en las áreas frontales se da más o menos entre los 15 y 18 años de vida, y esto genera una compensación, no una cura del trastorno, sino compensas. Entonces, si yo tengo un desarrollo cognitivo y junto con eso tengo un desarrollo de habilidades y estructura, entonces voy a compensar mejor. Sin embargo, es muy interesante decir que aunque puedo mejorar en mi funcionamiento, si yo no aprendí, por ejemplo, estrategias, que seguramente tú las aprendiste muy bien, ¿no?, porque has sido muy exitoso, pero si no logras desarrollar esas estrategias, entonces vas a seguir cometiendo fallas. E interesantemente, y esto seguramente muchos de ustedes lo podrán ver, ¿no?, la esposa, el esposo, ¿no? Porque el inatento, por ejemplo, no se percibe inatento a sí mismo, no se da cuenta, ¿no? El que se da cuenta es el que vive con él. Entonces el que se la pasa diciendo es que olvidas todo, nunca estás. Y hay una serie de demandas. Vieja, ¿dónde están mis llaves? ¿No? Se genera una gran dificultad de funcionamiento porque sigues cometiendo algo que se llaman errores de juicio social, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy característico de un impulsivo es esto de no poder decir que no. Entonces se vuelve muy workahólico. A todo le dice que sí, ¿no? Entonces hoy tenía una entrevista, luego tenía otra entrevista, luego tenía una entrevista contigo, luego tengo esto, y siempre digo sí, sí. Y al final de repente llega un momento y dices, ¿qué hago? Porque ya me llené de cosas y no lo puedo hacer. Otro fenómeno muy interesante en el adulto es algo que se llama procrastinación. La procrastinación es este fenómeno donde siempre digo que voy a hacer todo y lo voy dilatando y me voy tardando y lo acabo haciendo al final rápido y mal hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ayer iba a preparar la plática, ¿no?, para venir contigo, me senté a un cafecito y de repente saco el celular y digo, ay, voy a jugar tantito, ¿no? Ah, me llegaron unos correos, ay, voy a ver esto, hoy ya me dio ganas de ir al baño, se me antojó un sándwichito y de repente se me pasan 4 o 5 horas y no hice nada. Entonces, este fenómeno que se va dilatando y que no parecía tan grave, en realidad puede tener impactos muy importantes en la vida cotidiana de un adulto. Muchos papás me dicen, no, pues sí, digo, mi hijo pues sí es igualito a mí, ¿no? Es impulsivo, es hiperactivo y véame, yo estoy perfecto. Ya me casé 5 veces, tengo 10 trabajos, ¿no? Y tengo una serie de complicaciones muy importantes. Es decir, sí estás teniendo las repercusiones de un mal funcionamiento cotidiano. Y es muy frecuente y nos pasa que cuando haces el diagnóstico del niño o del adolescente, haces el diagnóstico de uno de los padres, ¿no? Y evidentemente es súper importante el tratamiento global, porque si tú tratas de que un niño, le dices a la mamá, a ver, para que el niño se estructure, necesito que tú te estructures, y resulta que la mamá no se estructura, ¿no? Me decía una señora, pues es que de repente yo soy doctor de las que traigo el cambiador de la tele y voy a la cocina, abro el refrigerador y dejo el cambiador y luego lo estamos buscando todos y aparece 2 semanas allá adentro, ¿no? Entonces, esa serie de fenómenos sí pueden ser tratados. Muchas veces los adultos dicen, bueno, ¿yo ya qué? No, sí puedo ser tratado. Y lo que se ha visto en los estudios de más de 25 años de seguimiento es que los pacientes tratados versus los no tratados sí tienen un mejor desempeño y una mejor compensación. Algo también muy frecuente es que el trastorno por déficit de atención casi en un 70% siempre va acompañado de problemas asociados que se llaman comorbilidades. Entonces,
Una de las principales comorbilidades, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención, son problemas de lectoescritura, que voltean las letras, que ponen letras grandes, pequeñas, problemas de lectura, que no pueden leer, eso es un problema frecuente, pero también vemos problemas frecuentes de ansiedad, vemos problemas de sueño y vemos problemas de conducta. Algo que antes no se hablaba en el trastorno por déficit de atención y hoy cada vez se ve más, son esto que se llaman trastornos disregulatorios de conducta. Estos niños que son irritables, cambiantes, que son muy explosivos de la nada, que de repente dicen que se aburren y no están contentos con nada, si hay un fenómeno conductual. Entonces es un sistema heterogéneo y complejo, pero que al final todo depende de cómo lo trabajo y cómo lo compenso para que el adulto pueda ser lo más funcional posible después de muchos años de padecerlo. Pues esto que está platicando Eduardo Barragán sobre las comorbilidades, yo los invito a que reflexionen sobre eso, porque yo es más, me atrevería, casi estamos llegando al final del segundo bloque, a que las repitieras para que los papás y las mamás que nos escuchan tomen nota, porque luego, como tú eres un experto en el tema, lo dices con una gran naturalidad, pero quien te está escuchando a lo mejor se le peló alguno, entonces yo sí te invitaría a que los repitas brevemente para que tomen en cuenta cuáles son esas comorbilidades y observen a sus hijos y vean si las pueden tener, independientemente de lo que dijo el doctor Barragán, que es importantísimo, es si yo soy desestructurado, pues digo, todos somos producto de lo que oímos y lo que vemos. Seguramente nuestro hijo va a ser desestructurado, pero no seas malo, ¿nos repetirías? Sí, por favor? ejemplo, mira, entonces, las comorbilidades más frecuentes son problemas de lectoescritura, que se conocen como trastornos específicos del aprendizaje. Cuando hay problemas para escribir, se vuelven muy lentos, no copian rápido del pizarrón, se llama disgrafía. Cuando tengo cualquier problema de lectura, volteo letras, empiezo a adivinar las palabras, leo y no comprendo, se llaman dislexias. Y eso puede llevarme a generar una frustración. Entonces, una comorbilidad muy frecuente es ansiedad. La ansiedad no necesariamente es que nos estemos moviendo todo el tiempo y que me esté parando. Dolores de cabeza, enuresis, que es la pérdida del control de esfínteres urinarios nocturnos. De repente alguna mamá dice, oiga, pues mi hijo se sigue haciendo pipí en la noche, es normal y bueno, pues a veces, pues ya tiene 18, bueno, a lo mejor ya a los 19. Entonces, si estos problemas de ansiedad, dolores de cabeza frecuentes, comen mucho, pueden aumentar de peso. La otra son trastornos de conducta, son muy irritables, les cuesta mucho trabajo socializar, pueden tener aislamiento social. Y problemas motrices. A veces hay un grupo de estos pacientes que tienen muchos problemas motrices, parece que tienen dos piernas, dos pies izquierdos, se tropiezan, se caen, tumban las cosas, se llaman trastornos de la coordinación motriz. Y el otro es el trastorno de sueño. Pueden tener problemas para conciliar sueño, se tardan mucho tiempo en conciliar sueño o fracturan sueño y eso hace que anden muy cansados durante el día. Vamos a ir al corte comercial. Tomaron nota, espero que hayan tomado nota de esto que dijo el doctor Barragán, porque son preguntas que nos hacen muy frecuentemente en Conecta. No se vayan y no se olviden, lean el scroll que aparece en su pantalla, llamen a Conecta del programa Perfectamente y con mucho gusto les vamos a dar el 50% de descuento y les mandamos el producto a cualquier parte del país, inclusive ya lo exportamos a algunos lugares de Estados Unidos y Centroamérica y Sudamérica. Muchas gracias, no se vayan porque el programa le falta todavía otra parte bien interesante. Gracias, Lalo. No, a ti. Ya tomaron nota de a qué números tienen que llamar de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde. No trabajamos en las tardes, ni sábados y domingos. Pidan su 50% de descuento. Voy a estar ahora otra vez con el doctor Eduardo Barragán y ahora vamos a hablar de algo que para los papás y las mamás que nos escuchan es importantísimo, que es o que son los tratamientos que hay para afrontar todos estos problemas de la atención, la memoria, etcétera. Lalo, ¿cuáles son los tratamientos que tú tienes identificados? Me imagino que hay unos que son más agresivos, otros menos agresivos, otros son con medicamentos, otros son sin medicamentos. ¿Por qué no nos hablas tú de este tema, por favor? Mira, es un tema muy interesante y yo creo que es muy importante que los papás entiendan que el poder reconocer que su hijo, estas conductas
tienen que ver con un trastorno por déficit de atención, es decir, tengo que hacer una intervención, y una intervención no significa necesariamente farmacológica. Lo que se da en el trastorno por déficit de atención es algo que se llama el tratamiento multimodal. Esto es que hay diferentes modalidades que puedo establecer dependiendo el nivel de disfunción, el grado de disfunción leve, moderado o severo, y ahí puedo hacer varias estrategias. Las primeras estrategias hay una serie de terapias que pueden ayudar y que se tienen que personalizar en cada niño. Por ejemplo, si mi hijo tiene un problema motriz, como decíamos, tiene cierta torpeza motriz, se cae, no es tan rápido, necesita una terapia de psicomotricidad que va a ayudar mucho, ¿no? Claro. Si mi hijo tiene un problema de lectoescritura, tendrá que tomar una terapia de lectoescritura. Entonces las terapias pueden ayudar, y sobre todo últimamente, en los últimos 10 años, se han desarrollado terapias cognitivo-conductuales que van muy establecidas al desarrollo de estrategias sobre esta parte que se llama la memoria de trabajo, que es la que me ayuda a organizar, planear y alcanzar mis objetivos. Entonces ya con el avance tecnológico se pueden dar muchos de estos procesos que pueden ayudar a que el niño pueda trabajar. Tenemos tratamientos alternativos, todos los tratamientos alternativos que todo el mundo, porque hay millones de tratamientos que se han propuesto. Hay un estudio muy interesante de una sociedad europea que se llama Unitaires, con el doctor Sonuga Barclay, donde hicieron una identificación de cuáles de todos estos múltiples tratamientos, ¿no? Multivitamínicos, dieta, equinoterapia, natación. Hay uno muy interesante que dicen correr en Central Park 10 minutos al día, 3 veces a la semana, te quita el déficit de atención. Yo digo, pues sí, definitivamente te lo quitaría. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo mucho. Entonces, los únicos que han demostrado una evidencia científica de peso sostenible es el neurofeedback. En general, en los tratamientos se tabulan del 0 al 1. Okay. Entonces, entre más potente, te acercas más al 1. Okay. Entonces, neurofeedback tiene una potencia del efecto que se llama entre 0.4 y 0.5, y que es una estrategia donde te colocan unos electrodos y te enseñan y te van practicando en estos procesos de estrategias neuronales. Y el otro es la suplementación con ácidos grasos omega 3. ¿Por qué la suplementación con ácidos grasos omega 3 ayuda? Porque hay que reconocer que el cerebro está hecho en un 60% de ácidos grasos omega 3. Sobre todo yo como lo veo es las carreteras, ¿no? México, Guadalajara, la carretera, el concreto, básicamente, este concreto por donde viaja la información está hecho de ácidos grasos. Y uno de los problemas es que los ácidos grasos omega 3 se conocen como esenciales, esto es, el cuerpo no los produce, los tengo que consumir. Y desafortunadamente muchas de las dietas actuales destruyen o evitan que se pueda mantener un nivel de absorción de ácidos grasos omega 3 importante, que son, vitales para el desarrollo cerebral. Y entonces muchas veces la gente dice, bueno, ¿lo puedo hacer a través de la dieta? Sí, sabemos que los pescados crudos, ¿no? Salmón, atún, sardinas, ¿no? El aguacate. De aguas frías en general. De aguas frías, ¿no? En general, aguacate, todas las verduras de hoja verde. Pero como no puedo mantener esto, es mucho mejor la suplementación. Al suplementar aseguro, ¿no?, que yo pueda mantener este nivel de penetración de ácidos grasos al sistema nervioso central, que se haga una mejor conectividad neuronal y que esto favorezca a la compensación conductual y atencional que estoy teniendo. Y en eso, bueno, tengo que decir que la suplementación es súper importante y para niños, sobre todo inatentos, funciona bastante bien, ¿no? En general tiene un perfil de seguridad muy amplio y lo único que hay que hacer es, hay que darle un poco de tiempo, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, a diferencia de los tratamientos farmacológicos, se tardan en hacer efecto. Claro. En general, más o menos entre la 8ª y la 12ª semana. O sea, sí se tiene que mantener administrando entre 2 y 3 meses el tratamiento, y esto logra verse al final de este camino. Una vez que uno logra ver la mejoría, tiene uno que continuar con el tratamiento para consolidar el fenómeno, y en general se puede administrar durante 6 meses, 1 año, y se ha visto y hay muchos estudios que han demostrado la seguridad, no tiene afectación hepática, renal ni nada por el estilo. Eso que acaba de decir el doctor Barragán es muy importante, porque nosotros que les ofrecemos Conecta, yo recuerdo una vez que entrevistaron a un señor del sector público que lo nombraron director del Programa Nacional de Alimentación,
y le preguntó un señor de una cadena televisiva de aquel entonces, dijo, oiga, pues lo felicito porque lo nombraron director del PRONAL, del Programa Nacional de Alimentación. Dice, oiga, ¿y usted ha ido al súper? Y se quedó callado, ¿no? Y entonces a mí me pareció extraordinaria la pregunta, porque a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿y tú te tomas el Conecta? Yo me lo tomo todos los días y es muy importante reforzar lo que dijiste tú. No tengo repercusiones ni renales ni hepáticas. Y no solo eso, yo les confieso con absoluta honestidad que desde que lo tomo, sí me acuerdo más fácilmente de muchas cosas. Digo, por supuesto que no se me olvidan las llaves, pero sí es muy importante que tomen en cuenta que tomen en cuenta lo que dijo el doctor Barragán, porque hay gente que cree que este tipo de suplementos son mágicos. Conecta no es mágico. Conecta es un suplemento que sí. Y además es como, yo siempre doy el ejemplo, el que dice, me voy a poner fuerte, voy a ir al gimnasio. Va 2 días sí, 3 días no. 1 sí, 4 no. Pues no se va a poner fuerte. O sea, el tratamiento de los suplementos tiene que ser, como dijo el doctor Barragán, tiene que ser permanente, tiene que ser constante, porque si no, no vamos a obtener el resultado. Gracias a Dios nosotros no tenemos reclamos de gente que, al revés, tenemos en nuestra página de Facebook, que andamos cercanos ya a los 50,000 seguidores, cosa que aprovecho para agradecerles. Sí, muchos testimonios no son inventados, no los hizo mi tía, ni mi prima, ni mi novia, sí. O sea, son testimonios reales de gente que nos dice que desde que toman sus hijos Conecta, pues están más atentos, tienen un mejor desarrollo escolar, etcétera. Aunque quiero decir aquí, para que no vayamos a tener ningún problema con las autoridades sanitarias, los suplementos alimenticios no se pueden atribuir facultades terapéuticas. Entonces, no es que Conecta te va a hacer mejor estudiante, no. Ya también les he platicado la anécdota de un muchacho que me habla un día a la oficina y me dice, oye, tengo examen mañana, me tomo el frasco, y le digo, pues te va a dar diarrea, compadre, mejor estudia, ¿no? O sea, esto es algo que hay que hacer permanentemente, pero yo quisiera darte otra vez, perdón por la interrupción de la palabra, y pedirte que tú que eres un, vamos a decir, convencido, y además has hecho muchísimas investigaciones sobre los omegas, nos sigas hablando un poquito más de esto, ¿no? Bueno, sí, o sea, los omegas, te digo, tienen esta repercusión favorable, ayudan mucho en la estabilización de la membrana neuronal de la mielina, y además la neurona tiene, la membrana neuronal es una membrana que está hecha de una bicapa lipídica, o sea, de lípidos, y estos también son ácidos grasos omega 3. Entonces pareciera que mantener una adecuada concentración de lípidos en la membrana neuronal facilita el accionar. Sí hay que reconocer que dentro de los suplementos alimenticios, los suplementos con omega, ¿no? La dosis es muy importante, y los estudios internacionales han dicho que tienes que mantener una dosis alta, ¿no? Entonces muchas veces a los papás les gusta comprar suplementos con ácidos grasos, que son las gomitas, y hay que reconocer que estas gomitas pues saben ricas porque tienen muy poca cantidad, entonces a veces tendrás que tomarte 40 o 50 al día. Entonces la dosis ideal es 1 gramo 200, que eso es algo de lo cual se trabajó mucho en Conecta, ¿no? Para mantener una dosificación adecuada en las tabletas, para poder tener con una administración adecuada y de pocas tabletas una concentración adecuada. Y sí se tiene que tomar todos los días para mantener esto y mantener una dosis elevada, ¿no? Entonces sí, bueno, eso puede ayudar mucho en el desarrollo. Si me permites contarles la anécdota, yo tuve la fortuna de conocer al doctor Barragán hace ya muchos años. Él nos ha apoyado muchísimo en el desarrollo y mejoramiento de la fórmula de Conecta, y cuando yo conozco a doctor Barragán, le muestro nuestra fórmula de Conecta y me pregunta el doctor Barragán, ¿quieres que sirva? Y le digo, lo único que quiero es que sirva. Me dijo, pues le tienes que poner tal cual, ¿no? Estoy diciendo absolutamente la verdad, les tienes que poner 20 veces más omega del que trae. Entonces yo le digo, 20 veces, digo, no, pues deja ver si salen los costos, porque el omega que usamos para tranquilidad del público que nos escucha es un omega que está certificado, y además es importante, y le voy a pedir al doctor que sea él quien hable de el DHA famoso, que me ha tocado que hay algunos especialistas que ni siquiera saben pronunciar bien lo del docosahexaenoico. Este ácido, el chiste, creo, por favor corrígeme y díselo al público,
el chiste no es nada más tomar el omega, sino que el contenido de DHA que tiene ese omega sea más alto para que tengas un mayor beneficio. ¿Es correcto Es esto? correcto. En general, los omega 3 se dividen en dos, ¿no? DHA y EPA. Y en general tiene que haber una mayor concentración de DHA. También se tienen que fijar que tengan más concentraciones de DHA. Y es mucho mejor el de origen. O sea, los orígenes también son importantes para la absorción. Incluso también nosotros damos la recomendación que siempre traten de tomarse los omegas después de los alimentos. Y esto pareciera que tiene que ver porque después de comer se liberan ácidos biliares y eso favorece la absorción en el primer tercio del tránsito intestinal, del intestino delgado, de los omegas 3. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a nuestro cuarto bloque, que por la calidad de nuestro invitado se nos ha ido el programa como agua, pero no se vayan, va a estar muy interesante lo que vamos a mencionar a nuestro regreso. Muchas gracias. Regresamos a Perfectamente, estamos aquí con el doctor Eduardo Barragán, que voy a pedirle que en este momento nos dé sus puntos de contacto, porque si no se nos va el tiempo y no va a haber oportunidad. Y sí creo que es muy importante que identifiquen en dónde pueden consultarlo y dónde pueden encontrarlo, porque es de verdad, es un neurólogo que yo a veces le hablo y me contesta en Japón porque está dictando una conferencia. No, de verdad. O sea, me sorprende porque le digo, oye, ¿no necesitas a alguien que te cargue la maleta? Llévame, mano, como cuates. Entonces, yo quisiera que les dieras tus puntos de contacto, Lalo, por favor, en tu consultorio, dónde te pueden llamar, tus redes sociales, por favor. Bueno, el teléfono del consultorio es el 56 63 10 96 y yo les invitaría a que nos vieran en nuestra red social en Facebook, ¿no? A través de la página de neurología del HIM, del Hospital Infantil de México, o de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, que es AMHIM FG Ciudad de CDMX. Y también vamos a tener mucha de esta información de omegas y de tratamiento de TD en la página del Departamento de Neurología, que es www.cerebrosendesarrollo.com. Sí. ¿No quieres repetir el teléfono de tu consultorio, por favor? El teléfono del consultorio es 5663 1096. Si no les dio oportunidad de tomarlo, nos hablan a Conecta, que ahí van a estar viendo el cintillo, y nosotros con mucho gusto les repetimos todas estas referencias para que puedan localizar al doctor Eduardo Barragán. Eduardo, bueno, pues nos va a comer el tiempo como siempre. Yo quería rogarte que hablaras de los beneficios de algunos otros ingredientes que son también parte de los suplementos alimenticios como Conecta y que también generan un beneficio directo sobre nuestro desarrollo cerebral, como el zinc, el magnesio, etcétera. ¿Nos podrías...? Bueno, es muy interesante, ¿no? El zinc es un cofactor de la hormona de crecimiento y favorece el desarrollo de estas ramificaciones neuronales que se llaman dendritas. Okay. Entonces, al final, el hecho de estar tomando zinc, además de que me ayuda al desarrollo y de que mi hormona de crecimiento funcione mejor y pueda ayudar a que crezca mejor, que también depende mucho de la cantidad que trae, ¿no? Que en Conecta trae una cantidad adecuada. La correlación con magnesio favorece este crecimiento de espículas y es como tener un árbol recién plantado o tener un árbol todo frondoso, ¿no? Y esta conectividad neuronal se favorece a través de oligoelementos o como zinc y magnesio. Y también es interesante porque hay algunas propuestas donde se ha dicho que cuando tengo un problema de los circuitos neuronales, al final la neurona tiene que trabajar más, ¿no? Porque no trabaja tan bien y esto favorece que entre en estrés oxidativo, ¿no? Entonces, el hecho de poder consumir antioxidantes, ¿no? Porque se está produciendo una cantidad de basura. Cuando estás trabajando demasiado, produces mucha basura y si no hay alguien que elimine esto de la célula, puede entorpecer el funcionamiento celular. Entonces, los antioxidantes ayudan mucho en esto, favoreciendo. Es como traer bien engrasado el coche, ¿no? Estás favoreciendo el funcionamiento cotidiano de la neurona. Y todos sabemos que la vitamina B6, ¿no? Es un componente muy importante de la membrana neuronal. Otra vez lo que estás haciendo es tratar de lubricar y enriquecer esta membrana neuronal, que es por donde pasan todas las sustancias que nos ayudan a producir los estímulos eléctricos, donde van ideas, conocimientos y toda esta serie de cosas. Entonces,
el hecho de tener esta suplementación diferente ayuda a un mejor funcionamiento neuronal, a que lo haga de una mejor manera y optimice la energía que se está necesitando, ¿no? Fíjate que hicimos una investigación con la Universidad Iberoamericana y la doctora Chaparro nos dijo que cuando a la B6 le agregas B1 en una proporción de 3:1, se produce un efecto positivo muy importante. ¿Que es válido esto? Es válido, sí, porque al final hay que reconocer que todo lo que nos nutrimos, ¿no? Pues al final tiene una interacción cada cosa, entonces se va potenciando el efecto, y uno de esos es la potenciación, por ejemplo, como zinc y magnesio se potencian, también la vitamina B1 con la vitamina B6. Y también el pine bark con el omega 3 también creo que tiene un efecto sinérgico, ¿no? Porque es claro, pero ahí el pine bark que funciona como antioxidante, un antioxidante muy potente, ¿no? Ajá. Y muy efectivo para esto que decíamos del estrés oxidativo y la producción de estos materiales. Entonces es un antioxidante que te está ayudando a funcionar mucho mejor a la neurona, ¿no? Y al funcionamiento mitocondrial de la misma. Bueno, pues sin que parezca anuncio, yo les ruego que no lo tomen así. Conecta es el suplemento alimenticio que tiene más elementos o más ingredientes para favorecer este desarrollo neuronal del que nos está hablando el doctor Eduardo Barragán. Y yo lo que quisiera es, casi estamos a punto de cerrar el programa, lamento muchísimo que se nos vaya el tiempo tan rápido porque de veras es un honor y un privilegio tenerte aquí, Eduardo. Y si tú quisieras terminar ya el programa haciéndole algunas recomendaciones a los papás que nos escuchan, a las mamás que nos escuchan sobre pues todo este tema de la memoria, la concentración, el aprendizaje, más que bienvenido. Yo creo que me gustaría como acabar sintetizando. Uno es, si te dicen que tu hijo tiene un problema de atención, problemas de comportamiento, y no importa quién te lo esté diciendo, vale la pena que le hagas caso y que lo lleves con tu pediatra, con tu médico de primer contacto y puedas valorar si no tiene alguna situación que esté favoreciendo. Dos, es que si no hay ningún estudio específico que permita establecer el diagnóstico de TDA, ni una muestra de sangre, ni el electroencefalograma, que desafortunadamente mucha gente dice, te tomo un electro, esta raya está normal y por eso tienes TDA, no sirve. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿no? Y tres, creo que es muy importante, ya no nos dio tiempo de reconocer y quisiera tomarme un minuto para decir, los tratamientos farmacológicos son seguros. La mayoría de estos, los estimulantes, tienen 80 años en el mercado mundial, más de 25 millones de personas tratadas en todo el mundo, probablemente es de los fármacos que más se ha escrito y más se ha investigado, y como no se metabolizan a nivel de hígado, riñón o médula ósea, no afectan hígado, riñón y médula ósea, no afectan hormona tiroidea, no afectan hormonas sexuales, no generan adicción farmacológica. Y con esto es decir, dos efectos principales, ni generan craving, es este fenómeno de si no me lo tomo me siento muy mal, ni es que empiezo tomando una pastilla, luego 10, luego 50, no generan esto, ni tienen reacciones cruzadas para estimular el consumo de otras cosas, ¿no? En general el tratamiento no es de por vida, es un tratamiento transitorio, al igual que los omegas, que pueden durar de 6 meses a un promedio de 2 años, y que aunque pueden tener efectos secundarios inmediatos, son bastante tolerables, y la verdad es que el cambio es muy importante. Yo siempre les he dicho a los papás que si mis papás no me hubieran puesto lentes, imagínense cómo hubiera sido. Y que cualquier cosa nos busquen en las redes. Nos quedan 30 segundos, Lalo, nada más reiterarte un mi placer. agradecimiento, A ti por la es un invitación. honor tenerte aquí. No se pierdan perfectamente el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde, como siempre. Nos comprometemos a tener un invitado, no sé si tan picudo como el doctor Barragán, pero muy importante. Muchas gracias. Aquí en Telefórmula, todos los sábados de 12 a 1, y llamen a Conecta y pidan su 50% de descuento. Muchas gracias.